Proverbios número 3. Tal vez no lo voy a leer todo porque es un poco extenso. Pero este proverbio es escrito por un hombre llamado Salomón y se lo escribe Salomón a su hijo. Fíjese muy bien, Proverbios 3, voy a empezar a leer, dice así: Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Fíjense lo que le está diciendo un padre a su hijo. Sí, así que aquí tiene algunas palabras para que usted también pueda guiar a sus hijos. Y dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Fíjate muy bien, yo quiero comenzar diciéndote eso. Fíjate lo que está diciendo Salomón, ¿verdad? Dice que el padre, o hablando Salomón desde su corazón, dice: es un deleite, ¿verdad?, crearte. Es lo que le está diciendo a su hijo. Para mí fue un deleite, o disfruté crear tu vida, crearte a ti. Yo quería decirle algo hoy, papá, mamá, y tal vez tú, joven, que algún día vas a ser papá o mamá. Criar a tu hijo tiene que ser un deleite, no tiene que ser un peso ni una maldición, porque muchas veces pensamos esto. Y Salomón nos está enseñando que criar a nuestros hijos no es fácil, es complicado, pero si nosotros tenemos al Señor en nuestras vidas, Él nos va a dar la sabiduría para poder guiarlos. Pero nos habla de que es un deleite poder guiar a nuestros hijos. Muchas veces como padres nos quejamos. ¿A alguien le ha pasado? Dios, ¿verdad? Ayúdame, ¿verdad? Y nos quejamos de nuestros hijos cuando tiene que ser un disfrute, un deleite poder guiar a nuestros hijos. Amén. Voltea con el que tienes a su lado y dile: disfruta guiar a tus hijos. Vamos, dile, disfruta criar a tus hijos. Así que nuestros hogares deberían caracterizarse por el ánimo y la instrucción, no por la crítica, el juicio y la mala corrección, ¿sí? Nuestra casa tiene que estar lleno de ánimo, de instrucción. Necesitamos guiar a nuestros hijos. Y Salomón en estos versos nos enseña, ¿verdad?, algunos tesoros que son de bendición para nuestras vidas. Amén. Así que yo quiero hoy hablarte acerca de criar a tu hijo, ¿verdad?, en el camino espiritual. Porque si la parte espiritual de tu hijo está fortalecida y tú lo guías en esa medida, ¿verdad?, Dios va a poder ayudarle en todo lo demás. Pero necesita estar fuerte espiritualmente. Ahora, también, ¿por qué quiero hablarte de esto? En nuestro alrededor, en todo lo que hoy estamos viendo, nuestros hijos son atacados por la mercadotecnia, son atacados por las mentiras, son atacados por la mala información. Y tú y yo somos agentes, ¿verdad?, de Dios y llenos del Espíritu para poder guiar a nuestros hijos en una vida espiritual y fortalecer esa parte, esa área en ellos. Es importante también. Muchas veces pensamos, venimos acá a la iglesia y decimos: no, que mi hijo se vaya a jugar. No, tu hijo necesita estar acá. Tu hijo necesita la palabra de Dios. Tu hijo necesita la presencia de Dios. Y los jueves estábamos aquí en el tiempo de oración, así que voy a dar otro anuncio. Otra vez lo voy a repetir. Te quiero animar a que te vengas los jueves, ¿verdad?, a tener tiempo de intimidad y de comunión con Dios. Y el jueves estábamos en un tiempo donde Dios estaba moviendo y estaba dando palabra. Y de repente, ¿verdad?, dijimos: vamos a orar. Yo sentía que oráramos
para que el carácter de Cristo fuera formado en todos los que estábamos en ese momento. Lo necesitamos, ¿sí o no? ¿Verdad? El carácter de Cristo, ser formados a la medida de ese varón perfecto. Y entonces de repente, un niño, ¿verdad? Luis, que está allá, Luis se levantó y se paró a orar por un hombre. Pero mire, Luis no solamente se levantó a orar por ese hombre porque vio a todos hacerlo, aunque sí, porque somos un ejemplo para nuestros hijos. Pero Luis, ¿verdad? Estaba ahí sentado leyendo la Biblia todo el tiempo y de repente yo lo veía que leía la Biblia, cerraba sus ojos y estaba ahí orando solo. No había necesidad de que alguien le dijera, ay, tienes que hacer esto. Él vio que todos lo estábamos haciendo, ¿verdad? Y él en su espíritu sabe la necesidad que tiene de Dios. Y él empezó a buscar. Yo veía a Luis como hambriento. Y tan hambriento fue, ¿verdad? Que oró por el otro hermano, ¿verdad? Oró por Alejandro. Y fue impresionante poder ver esto. Así que necesitamos preparar a nuestros hijos para todo tiempo. Y necesitamos guiarlos bajo la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Nosotros tenemos buenas ideas, buenas intenciones, tenemos buenas herramientas que la pedagogía está dando, pero necesitamos guiar a nuestros hijos por el sendero, ¿verdad? Que Dios nos ha plantado, ¿verdad? Nos ha dado en su palabra. Así que yo quiero animarte hoy a eso. ¿Sí? Miren, muchas veces en nuestras casas o como padres repetimos amenazas, usamos lenguaje abusivo, asustamos a nuestros hijos por cualquier ofensa. Y lo más probable de esta motivación es que sea que la comodidad, ¿verdad? Sea la comodidad o la conveniencia en lugar de buscar el bienestar de nuestros hijos. Es más fácil amenazar, es más fácil maldecirlos, es más fácil, ¿verdad? Golpearlos, porque es sencillo, ¿verdad? No queremos tener paciencia, y crear un hijo necesita de mucha paciencia. ¿Amén? Amén. Mire, a veces yo pienso, digo, ¿por qué nos cuesta tanto si el Padre tiene paciencia para con nosotros? El Padre Celestial tiene mucha paciencia para contigo y para conmigo, para poder guiarnos, para poder ayudarnos. Él tiene paciencia, ¿sí o no? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántas veces no la regamos, tropezamos, fallamos y Dios sigue siendo paciente y amoroso y nos levanta y nos vuelve a encaminar, ¿cierto? Así que ese corazón del Padre, ¿verdad? Nuestra oración tiene que ser: Dios, dame ese corazón para tener la paciencia, la misericordia, la compasión para poder guiar a mi hijo o a mi hija. ¿Amén? ¿Cuántos de acá necesitan paciencia hoy? Sí, vamos. Sé sincero, asincérate, asincérate con Dios, ¿verdad? No somos los únicos. Así que, ¿verdad? Muchas veces esto no va a ayudar. Necesitamos ser pacientes. Y tal vez, ¿verdad? En algún momento que yo hayamos tropezado. Si hayamos tropezado. ¿Se imagina Jesús? Estaba predicando en los montes, ¿verdad? No tenía micrófono, no tenía bocinas. Y había mujeres, hombres y niños, ¿verdad? Y claro que había ruido por todas partes, pero Jesús seguía predicando, insistiendo, porque la palabra de Dios iba a hacer efecto en su corazón. ¿Amén? Así que debemos acostumbrarnos a esto, ¿verdad? No, que un niño llore, está bien, ¿verdad? Necesitamos saber que ellos necesitan también a Dios. Entonces tal vez hemos tropezado en nuestra crianza, tal vez hemos fracasado, has sentido que has cometido un error. Y yo quiero decirte algo hoy. Hay una buena noticia que aplica para todos nosotros. Si pecaste contra tu hijo, confiesa tus pecados e intenta arreglar las cosas. Nuestro Dios es un Dios de nuevos comienzos y tus hijos valorarán tu sinceridad. ¿Amén? Yo quiero empezar diciéndote esto. Si has tropezado, Dios es un Dios de nuevos comienzos, ¿verdad? Tal vez necesitas arrepentirte, pedirle perdón a Dios y a tus hijos, y eso habla bien de ti, porque es el corazón de un hombre sujeto a Dios y una mujer sujeta a la voluntad de Dios. Amén. Así que yo quiero hablarte hoy de 4 cosas importantes, muy obvias, muy lógicas, pero que a través de la palabra necesitamos vivir. Amén. Sí, yo quiero hoy hablarte de estas 4 cosas. Como padre estamos ayudando a nuestros hijos a adquirir consejo sobre el camino correcto. Fíjese lo que dice el Proverbio 1, versículo 5. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio.
que los que tienen entendimiento reciban dirección. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Así que para hacerlo debemos destacar constantemente la diferencia entre dos caminos, ¿verdad? Necesitamos ayudar a nuestros hijos a que entiendan que hay dos caminos y que cada uno conduce a una meta distinta. Fíjense lo que dice ahora Proverbios 12, versículo 28. El camino de la sabiduría lleva a la vida, mientras que el camino de la insensatez conduce a la muerte, ¿verdad? Dos caminos. El camino de la sabiduría, ¿dónde lleva? A la vida. Y el camino de la insensatez conduce a la muerte. Tú y yo lo sabemos, pero muchas veces no se lo hemos dicho a nuestros hijos, ¿verdad? No le hemos puesto, ¿verdad? No le hemos enseñado cuál camino seguir. Y pensamos, ¿verdad?, que ellos dan por hecho que ese es el camino correcto, pero tú y yo tenemos que enseñarles. Nadie, ¿verdad?, les va a enseñar. Bueno, aquí en la iglesia tratamos de enseñarles, ¿verdad?, en las clases, pero tú eres el líder que tu hijo necesita para guiarlo por el camino correcto, ¿amén? Si yo quiero hablarte de la primera cosa, enseña qué es una conducta apropiada, ¿verdad? Dile que tienes a un lado, enséñale a tu hijo qué es una conducta apropiada. Es obvio, ¿verdad? Yo sé que dices, eso es bien fácil, que ya lo sé, pero muchas veces tenemos expectativas para con nuestros hijos y cuando rompen o fracasan en esas expectativas, nosotros reaccionamos, ¿verdad?, con un golpe o con algo que lastima su corazón. Pero necesitamos enseñarle a nuestros hijos cuál es la conducta apropiada. ¿Le doy un consejo para enseñarle la conducta a nuestros hijos apropiada? La Biblia. En la Biblia está todo, ¿verdad? Cómo conducirnos hacia los demás, cómo conducirnos entre papá, ¿verdad?, e hijo, cómo conducirnos entre esposo y esposa. La Biblia está llena de todo eso, así que necesitamos este libro para poder enseñarle a nuestros hijos la conducta apropiada. Así que, ¿verdad?, muchas veces esperamos de ellos sin antes decírselos, ¿verdad? ¿Cómo planeamos o cómo esperamos que nuestro hijo se porte bien si nunca le enseñamos la expectativa correcta? Nosotros damos por hecho que él se tiene que portar bien, ¿verdad? Una vez yo le dije a mi hija, hey, pórtate bien. Y yo creo que en su cabeza pasaron muchas cosas. ¿Qué es portarme bien? No le expliqué, ¿verdad? Y cuando ella de repente estaba jugando, tiró algo, ¿sí? Yo corrí y la corregí. Y ella estaba llorando, yo la abracé, ¿verdad? Oré por ella. Pero en ese momento Dios me dijo, ¿por qué la corriges? Eso es injusto. Porque tú no le dijiste que era portarse bien. Tú no le explicaste qué es, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? O cuáles son, ¿verdad?, los frutos de portarse bien. Entonces entendí, ¿verdad?, que necesitamos decirles, ser objetivos con nuestros hijos. ¿Qué es portarse bien? ¿Qué es una conducta apropiada? ¿Verdad? ¿Cómo podemos motivarlos a que ellos lleven estos principios en su vida? Así que necesitas, ¿verdad?, preguntarte, ¿alguna vez le enseñé que esa conducta era apropiada o no era apropiada? ¿Sí? ¿Alguna vez le dije a mi hijo o di por hecho que él iba a reaccionar y que él, ¿verdad?, alguien le iba a ayudar a entenderlo? Así que, ¿verdad?, hay muchos acá matrimonios nuevos que tienen hijos. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos qué es una conducta apropiada. Incluso tú, si ya tienes un hijo más grande, incluso si tienes un hijo ya casado, ¿verdad?, tú puedes aún enseñarle a tus hijos qué es lo que espera, qué es lo que tiene que hacer, cuál es una conducta apropiada. Amén. No podemos dejar a que adivinen nuestras expectativas por su cuenta, ¿sí o no? No podemos dejarlos a la deriva, esperando a que ellos adivinen cuál es la expectativa que yo estoy pensando para con ellos cuando yo nunca se la he dicho. Mire, en el matrimonio es importante la comunicación, pero en nuestra crianza con nuestros hijos he entendido que también es importante la comunicación. La forma en que tú y yo le digamos a nuestros hijos cómo conducirse, ¿verdad?, es la forma en la que ellos, ¿verdad?, van a trabajar, van a crecer. Así que necesitamos tener comunicación con nuestros hijos, sea pequeño, sea de 10, sea de 15, sea de 30, de 50 o de 60. Necesitamos como padres tener buena comunicación con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Sí o no?
Dígale al que tiene al lado, necesitas tener buena comunicación con tus hijos. Mire, Salomón le enseña a sus hijos a caminar por el sendero de la sabiduría de una forma habitual. Y lo dice en el Proverbio 3, versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, no te olvides de mis consejos, ¿verdad? Así que, aunque Salomón le pide que guarden sus mandatos o guarde sus consejos, los consejos que Salomón le estaba dando provenían de Dios, ¿sí? Así que usted y yo debemos entender que la fuente de la instrucción es la escritura bíblica, ¿sí? Es la escritura bíblica la fuente de la instrucción. Lo que Dios ha revelado en su palabra es suficiente para conducir a nuestros hijos por el camino de la sabiduría. Amén. Así que tenemos todo lo suficiente para poder guiarlos. Tenemos este libro completo, ¿verdad? Para poder guiar a nuestros hijos por el camino de la sabiduría y no por el camino de la insensatez que lleva a la muerte. Necesitamos guiarlos, ¿verdad? Bajo la dirección de este libro. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Somos cristianos, todo cristiano, pero déjeme decirle algo. Para poder enseñarle a nuestros hijos este libro, primero usted y yo tenemos que leerlo y tenemos que vivirlo. Vamos, dile que tienes un lado, dile, tú también tienes que leer la Biblia. Aprovechamos, ¿verdad? Para que te metas al plan de lectura. Métete al plan de lectura. Necesitas empaparte de las palabras de Dios. Necesitas las palabras de Dios en tu corazón y en tu mente para poder, ¿verdad?, producir vida en el corazón de tus hijos y de cada persona. Así que la Biblia debe ser el fundamento principal para instruir a nuestros hijos. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Bien, fíjese, mire, ¿cómo podemos enseñarle esto a nuestros hijos? ¿Cómo arraigar, ¿verdad?, la expectativa correcta en el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Yo le voy a poner un ejemplo, porque a veces podemos malentender esto. Y en Éxodo 20, versículo 12, hay un versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿verdad? Un ejemplo, tienes a tu hijo de frente y dile, mira, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero explícale para ti qué es honrar, qué es honrarte, qué es honrarte a ti, ¿verdad? Es obedecerte tal vez en tu cultura, en tus costumbres. ¿Qué es lo que necesitas enseñarle a tu hijo? ¿Cómo es honrar? ¿Cuál es, verdad, la expectativa correcta para tu hijo? Así que debemos explicarles seriamente. Ayúdale a entender, enséñale qué es apropiado y espera eso de tu parte. Pero si tú y yo no le enseñamos lo que es apropiado, no lo vamos a recibir. Pero si le enseñamos lo apropiado, eso es lo que vamos a recibir. Amén. Enseñémosle cuáles son las cosas apropiadas. Enséñales con tu vida. Tú eres, ¿verdad?, un libro. Dice Pablo en una de sus cartas, somos cartas abiertas para la gente. Pero yo quiero usar este versículo para decirte que tú eres una carta abierta para tu hijo. Lo que tú hagas, ¿verdad?, lo que tú vives en tu día a día, ellos lo van a adquirir, ellos lo van a tomar, ¿sí? Mire, nosotros cuando estamos allá atrás hay unas plantillas allá, ¿verdad? Está bueno el calor, nos eches airecito, ¿verdad? El que tiene un lado échele y luego eches el otro. Eches un piedra, papel o tijera a ver quién empieza. Y para que esa planta crezca, en la tierra tenemos que echarle nutrientes, tenemos que echarles agua, ¿verdad? Tenemos que llenarlos de lo necesario para que empiecen a formarse y para que empiecen a crecer robustamente. La vitamina o las cosas que tu hijo necesita son las que tú le vas a enseñar, son las que tú en tu día a día vas a hacer, ¿verdad? Si tú maldices, tu hijo va a empezar a maldecir, ¿sí? Si tú empiezas, ¿verdad?, a hablar mal de la gente, tu hijo va a hablar mal de la gente. Si tú robas, tu hijo va a robar, ¿sí? Porque él está viendo, tú y yo somos cartas abiertas para con ellos y necesitamos ayudarles, ¿verdad?, a entender lo apropiado. Sí, necesitamos con nuestra vida enseñarles a ellos cuál es el camino correcto. Si tú estás acá, ¿verdad?, siendo parte de esta iglesia, ya vas un paso adelante. Porque seguro Dios te trajo y Dios te va a ayudar a ser un ejemplo para tu hijo y para tu hija. Tal vez pienses, mi hijo ya creció,
lo he perdido, pero hoy es un buen momento para iniciar de nuevo y enseñarle a tu hijo con el ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es el camino que lleva a la sabiduría? Amén. ¿Cuál es el camino que lleva a la vida? Y va a ser a través de ti y de mí, de cómo nos comportemos ante la sociedad y de cómo nos comportemos delante de Dios. Si nosotros oramos solamente el domingo, nuestro hijo va a orar solamente el domingo. Si leemos la Biblia, cuando el pastor abre la Biblia, nuestro hijo solamente va a aprender, ¿verdad?, que una vida con Dios es venir el domingo. Tu hijo necesita comprender que una vida con Dios es todos los días. Todos los días. Mira, hay un hombre que yo admiro mucho y escucho sus mensajes y de verdad tienen revelación de su palabra. Él se llama Benjamín Núñez y dice que cuando él era chico, ¿verdad?, todas las mañanas veía a sus padres cerrar la puerta y meterse a orar, a tener un tiempo con Dios en su presencia y con su palabra. Y él, ¿verdad?, adquirió eso como un nutriente en su corazón. Y él fue motivado aquí en México a abrir casas de oración, ¿verdad? Y ha abierto casas de oración en parte de Latinoamérica, ¿verdad? Y hasta en Europa, porque él lo adquirió de la enseñanza de sus padres. Y es un hombre de oración, ¿verdad? Y Dios le ha revelado tantas cosas de su palabra, pero todo fue porque dos padres, un padre y una madre, le enseñaron cómo era una vida cerca de Dios. Y usted y yo necesitamos enseñarles eso a nuestros hijos, ¿sí? Necesitamos enseñarles que necesitamos a Dios y que yo no soy Dios. Porque muchas veces, ¿verdad?, nosotros nos comportamos en la Biblia cuando Dios manda a Moisés a decirle a Faraón que suelte a su pueblo. Faraón se comportaba como un Dios, ¿verdad? Había orgullo en su corazón, había ego en su corazón y eso impedía la libertad del pueblo de Dios. Tal vez el orgullo en nuestro corazón puede ocasionar que nuestros hijos no encuentren esa libertad que necesitan en Cristo Jesús. Así que repítetelo a ti mismo, di: yo no soy Dios, necesito a Dios para guiar a mi hijo. Amén. Así que, segunda cosa que necesitas enseñarle a tu hijo: ¿cuál es una conducta inapropiada? Dices, pero es fácil, ¿verdad? Ya hablaste de qué es una conducta apropiada, pero ahora vamos a hablar de qué es una conducta inapropiada. Si necesitamos enseñarle esto a nuestros hijos, por eso dije, te voy a predicar lo obvio, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude hoy a captar esto en nuestro corazón y llevarlo a cabo, practicarlo, ¿verdad? Así que necesitamos guiar a nuestros hijos y enseñarles cuál es una conducta inapropiada. A medida que los niños crecen, se incrementa la necesidad de arraigar la instrucción de la palabra de Dios. ¿Amén? Sí, en la Biblia, ¿verdad?, aparecen varios versículos en Colosenses capítulo 3, versículo 5, de que es una conducta inapropiada. Y ahí aparece, ¿verdad?, los borrachos, ¿verdad?, los lujuriosos, todo eso son conductas inapropiadas. Pero nuestros hijos van creciendo como esa pequeña semillita y necesitamos enseñarles qué es lo inapropiado, qué es lo que no es correcto, ¿verdad?, para desarrollar su vida y para crecer como Dios quiere que crezcan. Pablo nos enseña en muchos de sus versículos a cómo relacionarnos con las personas. Te voy a poner un ejemplo. Tu hijo llega, se pelea con otro niño, aquí, ¿verdad?, en el salón de aquí al lado. Llega la maestra, ¿verdad?, Eli, y le dice: mire, su hijo se peleó con su hijo, ¿verdad? Tú no vas a llegar y le vas a dar un zape o le vas a correr. Primero le vas a enseñar qué es una conducta inapropiada. Y entonces, ¿verdad?, hay un versículo ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 15, en donde va a decir: mira, la Biblia dice, ¿sí?, que tienes que aprender a cómo tratar a las personas, y es con respeto, ¿verdad?, y con paciencia. Y entonces tú le vas a guiar por ese sendero. Tu hijo tal vez en ese momento digas: no lo está entendiendo porque está haciendo un berrinche, un coraje, pero la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Si tú le dejas una palabra en el corazón de tu hijo, a pasar el tiempo esa semilla va a germinar y va a crecer en su corazón y no se le va a olvidar lo que tú le enseñaste, ¿verdad? A pesar que estaba haciendo berrinche, enséñale a tu hijo, ¿verdad?, qué cosas son inapropiadas. Si no le enseñamos a nuestros hijos qué esperar, entonces los frustraremos y tendremos hijos frustrados, ¿verdad?, que no saben qué hacer
con las situaciones de la vida, no van a saber cómo dirigirse, no van a tener resiliencia, ¿verdad? Cómo solucionar las cosas. Pero necesitamos enseñarles a través de la palabra qué es una conducta inadecuada. Amén. Así que, porque a veces les exigimos demasiado, pero no nos hemos tomado el tiempo para enseñarles. Ellos también son alumnos y usted y yo tenemos la capacidad de ser maestros. Y todo lo que usted y yo le enseñemos, ellos lo van a tomar, van a ser nutrientes para su corazón. Así que necesitamos tener paciencia, enseñarles, ¿verdad? Para que ellos puedan cumplir lo que tú y yo les comentamos, les dijimos. ¿Amén? Si necesitamos tener paciencia, vamos a decirle que tienes a su lado, dile, ¿necesitas ser paciente con tu hijo? Otra vez, díselo, repítesela, vamos. Así que una vez que establecemos un estándar de expectativas arraigadas en las Escrituras, podemos empezar a animar lo bueno y a desalentar lo malo. ¿Amén? Si le enseñamos cuál es una conducta apropiada y una conducta inapropiada, entonces vamos a animar lo bueno y vamos a desalentar lo malo. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Tercera cosa que necesitamos hacer: anima a tu hijo a la obediencia, destacando las bendiciones que conlleva. Decirle, hijo, si tú te comportas de esta manera, tú vas a ser bendecido. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Y tiene una bendición después, dice, y tendrás largura de días. Incluso Salomón, ¿verdad? En este proverbio le dice al principio, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Le está dando este consejo a su hijo. Dice, no permitas esto. Dice, átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Y luego dice, viene la bendición. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el favor de los hombres. ¿Sí? Ese es el consejo que Salomón le está dando a su hijo. Y tú y yo necesitamos enseñarle a nuestros hijos que la obediencia le va a acarrear bendición a su vida. ¿Sí? Una vez estaba dando clases, a veces hace algunos años yo daba clases como maestro suplente en un colegio, acá por la Rivera, se llama el Montreal. Sí, yo daba clases ahí y en una ocasión le dije a un chico, si tú no obedeces, ¿sí? No te voy a dar chance de que salgas al recreo, ¿sí? Así que tranquilo, o si no, no te doy chance. Siguió, ¿verdad? Insistiendo, ahí alegando, y empezaba ya a cotorrear con todos los demás y estaba, ¿verdad? Haciendo su relajito. Lo dejé ser, dije, lo voy a dejar ser, vamos a darle chance. Y entonces cuando llegó el momento del receso, le dije, vámonos todos. Le dije, pero tú, híjole, lo siento, tú no puedes, porque tú no obedeciste, ¿verdad? Así que te tienes que quedar acá. Y nos fuimos, le cerré el salón, él se quedó ahí en el salón, y de repente, déjeme decirle algo, esto es muy importante. Vino el subdirector de la escuela y me dijo, lo que estás haciendo es antipedagógico. Y él se puso fuera, ¿verdad? Y le dije, ¿por qué estás diciendo eso? Que la pedagogía ahora ya no es así. Y le dije, entonces, ¿quieres que este niño siga siendo un malcriado? ¿Verdad? ¿Quieres que siga haciendo lo mismo? Que falte el respeto al maestro y a los que tiene a su alrededor. Por fin no le pude ganar la batalla y el niño terminó yendo al recreo. Ganó, ¿verdad? Ganó. Pero usted y yo como iglesia no podemos ir a favor de esta cultura. No podemos ir a favor de ese sistema, ¿verdad? Que enseña, ¿verdad? Que el niño pueda hacer lo que quiera. Pero fíjate lo que dice este versículo que ahorita leíamos. Dice, ¿verdad? Y tendrás favor ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Salomón le recuerda, anima a su hijo a tener lealtad y fidelidad en sus relaciones y hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los demás. Es lo que Salomón le está aconsejando. Así que, ¿cómo podemos practicar esta verdad? Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a través de la palabra la bendición de obedecer. La bendición de obedecer. Hay un versículo en la Biblia que dice así, o Jesús mismo lo dice, lo que siembras es lo que vas a cosechar. Y necesitamos enseñarle este principio a nuestros hijos, ¿sí? Lo que tú siembras en este momento es lo que tú vas a cosechar en un futuro. O como trates, serás tratado.
Si tú quieres que te traten bien, tienes que tratar bien a los demás, pero tú y yo tenemos que enseñárselos. Y no solamente eso, tenemos que modelárselos, ¿verdad? Y darle a entender las bendiciones que trae la obediencia. Ahora, déjeme decirle algo. Sí, yo lo estoy sacando todo de la Biblia, ¿verdad? No soy un gurú de la educación ni un gurú de guiar a los hijos, pero la Biblia nos enseña muchas cosas. Y este hombre nos está enseñando que a través de las palabras, ¿verdad? Y a través de las afirmaciones que le da a su hijo, esto va a ocasionar un sello en su corazón y lo va a transformar. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Verdad? Que la bendición de obediencia o de obedecer, perdón, ya se me está acabando la garganta. La bendición de obedecer, ¿verdad? Va a traer no solamente cosas materiales, pero somos como padres muy dados a eso. Si te portas bien, entonces te voy a comprar tu chocolate, ¿verdad? Por un tiempo yo le decía a mi hija, si te portas bien te compro un huevito Kinder. Y pues cambiaba, decía, sí, quiero ese huevito Kinder. Pero después me di cuenta que mi hija no necesitaba un huevito Kinder. Mi hija necesitaba la bendición más grande, que era a través de mis palabras y de la afirmación que yo pudiera darle, porque eso sí va a sellar su corazón y va a transformar su corazón. Lo material es efímero, ¿sí? Lo material pasa, pero las palabras, dice la Biblia que la palabra nunca va a pasar, es la palabra del Señor, y tu hijo necesita esas afirmaciones de parte del cielo y de parte tuyas y mías. Necesita que lo afirmemos constantemente, decirle, si tú te portas bien, entonces yo te voy a afirmar, yo te voy a guiar, ¿verdad? Conforme a lo correcto, yo te voy a bendecir. Necesitamos darle a entender a nuestros hijos que tiene más valor, ¿verdad?, las palabras que tú y yo le damos que las palabras que el mundo le da. Porque al no obtenerlas en casa, va a buscar allá afuera a quien se las dé. ¿Sí o no? ¿Sí? Va a buscar allá afuera a quien le dé esa afirmación. Y en nuestra casa tiene que ser una bendición la afirmación. Tiene que ser un regalo para nuestros hijos. Así que necesitamos enseñar a nuestros hijos la obediencia acarrea bendición. ¿Amén? Sí, entonces primero, necesitamos enseñarle a nuestros hijos cuál es una conducta apropiada. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos cuál es una conducta no adecuada. Y tercera, necesitamos enseñarle a nuestros hijos que la obediencia va a traer bendición. Cuarta cosa que necesitamos enseñarle o animar a nuestros hijos, que la desobediencia va a traer consecuencias de pecado. ¿Sí? Qué fuerte, pastor, lo que está diciendo, pero es una realidad. Incluso Salomón más adelante le dice, ¿verdad? Ten cuidado, ¿verdad?, de hacer el mal, porque si no vas a recibir eso en tu vida. Fíjese, Proverbios 3, versículo 27 al 35, se lo voy a leer. Dice ahí, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando esté a tu alcance ayudarlos, si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. Dice, no trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. No busques peleas sin motivo cuando nadie te ha hecho daño. Fíjese lo que le está diciendo Salomón a su hijo. Pero también esta palabra yo creo que es para nosotros hoy. Fíjese lo que está diciendo. No busques peleas sin motivo cuando nadie te ha hecho daño. ¿Verdad? Somos muy dados a buscar pelea en donde no la hay, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Cuántos papás, esposos hay acá, esposas? ¿Sí? Que encuentran en cualquier motivo una plataforma para discutir. 31. No envidies a las personas violentas ni imites su conducta. El Señor detesta a esta gente perversa. En cambio, ofrece su amistad a los justos. ¿A quién ofrece su amistad? A los justos. ¿Y qué detesta el Señor? A la gente perversa. Entonces necesitamos enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad?, que si ellos no obedecen, ¿sí?, van a ser guiados por el pecado. Y esto va a acarrear maldición para sus vidas, ¿sí? Miren, nadie se la va a dar. Ellos, ¿verdad?, necesitan comprender esta verdad, porque el pecado genera destrucción, iglesia, ¿sí o no? El pecado trae consecuencias graves y nosotros tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Tenemos que librarlos. Mire, ayudarle a nuestros hijos a no caminar bajo la influencia del pecado
Es empezar a construir un camino y poner límites en donde ellos no pueden rebasar, ¿verdad? Porque afectarán su vida en el espíritu. Sí, necesitamos enseñarles una buena moral, pero necesitamos la Biblia para enseñarles esto. Necesitamos su palabra, ¿verdad? Es poner límites para evitar que tu hijo se desvíe. No es una amenaza, sino marcar el camino correcto que nuestros hijos necesitan. Amén. Aunque tu hijo ya sea grande y aunque tu hijo no obedezca, dile, si tú no tratas bien a tu esposa, ¿verdad? Porque luego ha pasado últimamente, yo he aconsejado a mujeres que sus esposos las han tratado mal y la mamá consiente eso. La mamá consciente dice, sí, hijo, trátala mal. No, hermana, ¿verdad? Dígale, no, trata bien a tu esposa, eso te va a cargar bendición, pero si no, te va a cargar maldición, ¿sí? Y lo que siembres es lo que vas a cosechar. Así que necesitamos ser papás prudentes y sabios, ¿sí o no? En este tiempo, en esta generación, necesitamos padres sabios, iglesia. Padres sabios que le pongan límites a sus hijos. No importa si tu hijo llora o no. Fíjese, yo le voy a decir algo. Yo le dije una vez, hace poquito, ¿verdad? Mi papá me decía, no me importa, prefiero que llores aquí en el cuarto a que llores en el infierno, ¿sí? Porque fuiste, ¿verdad?, guiado por el pecado. Ya suena fuerte, ¿sí? Pero es una verdad. Y la verdad duele, ¿o no? ¿Sí? La verdad duele, iglesia. Pero la necesitamos, ¿verdad? La verdad hace un efecto, dice que es como una espada de doble filo y penetra hasta partir el alma. Así es la verdad. Tiene que penetrar hasta lo profundo, porque necesitamos, ¿verdad?, adquirir esta sabiduría que proviene de Dios. Así que necesitamos enseñarle a nuestros hijos que la desobediencia acarreará a su vida maldición. ¿Sí? Si usted es un papá y le dice a su hijo, si no recoges tu cuarto, si no haces lo que te ordené, ¿sí?, no te dejaré ir al cine, no te compraré, pero cúmplalo, papá. Necesitamos cumplirlo, ¿sí o no? Necesitamos cumplir lo que le decimos a nuestros hijos, sea para bien o sea, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, una corrección. Necesitamos cumplirlo. Necesitamos ser padres que cumplamos lo que le decimos a nuestros hijos, porque si no, nuestros hijos van a dejar de creer en nosotros y nos van a dejar, vamos a impedir la autoridad que proviene del cielo, que nos fue dada para bendecir a nuestros hijos, si nosotros no cumplimos lo que les decimos, ¿sí? Así que cumplámoslo. No seamos más buenos que Dios. Mi esposa siempre me dice eso, no seas más bueno que Dios. A veces somos más buenos que Dios y decimos, no, ya se relajó, ¿verdad? Ya me hizo el berrinche, me gritó y dijo una grosería, pero ya está bien. No, necesita la corrección y necesita que lo que usted y yo le dijimos, yo te voy a corregir, hagámoslo. Necesitamos cumplirlo, porque eso acarrea seguridad para nuestros hijos. A veces pensamos que no, y la sociedad nos ha hecho pensar, no los corrijas, no, déjalos, ¿verdad? Son almas independientes. No, eso es una mentira. Nos necesitan, padres. Madre, te necesitan tu hijo. Sea que seas mamá y papá, o seas mamá soltera o papá soltero, tu hija necesita que tú la guíes por el camino correcto. Amén. Mire, la palabra pecado significa hamartía, y hamartía es no dar en el blanco. Y nosotros necesitamos guiar a nuestros hijos a caminar por el sendero correcto para que den en el blanco, para que den en donde Dios quiere que estén, para que lleguen a la meta adecuada que Dios estableció en su palabra. Fíjese, le voy a leer un versículo, Proverbios 19, versículo 18 al 21. Fíjese muy bien, quiero leerlo, búsquelo en su Biblia, porque quiero que lo leamos juntos, porque quiero que se nos quede en el corazón y en nuestra mente, ¿verdad? Quiero que lo atesoremos en nuestras vidas. Proverbios 19, versículo 18 al 21, dice así: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. O sea que la corrección va a ayudar a que la vida de nuestros hijos no sea arruinada. Necesitamos corregir, disciplinar a nuestros hijos. Por mucho tiempo se ha malentendido esta palabra disciplinar, porque es más fácil disciplinar, como se ha dicho,
con un cinturonazo, una cachetada, ¿verdad? Eso pensamos que es disciplina, pero disciplinar conlleva todo nuestro esfuerzo para ayudar a nuestros hijos a caminar por el lugar correcto. Y disciplina tiene que ver con algo que hacemos constantemente. Si tú y yo nos disciplinamos a tener una vida de oración, estamos disciplinando a nuestros hijos a través del ejemplo, ¿sí? Si tú y yo, ¿verdad?, tratamos bien a los demás constantemente, no solo en la iglesia, ¿verdad?, también en mi casa o en el semáforo, en donde quiera que esté, y mi hijo está ahí, estoy disciplinando a mi hijo, ¿verdad?, a tratar a las personas correctamente. Entonces, disciplina ejerce esfuerzo, necesita esfuerzo de nosotros. Por eso es más fácil recurrir a un golpe, a una palabra hiriente, que a una disciplina. Porque la disciplina, ¿verdad?, acarrea consigo paciencia y esfuerzo. Pero yo quiero decirte algo hoy, iglesia. Como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Verdad, padre, madre? Esfuérzate y sé valiente. Dios te dio esos hijos porque sabe que tienes la capacidad. Y si tú necesitas, ¿verdad?, retomar esto y volver a guiar a tus hijos, necesitas a Dios en tu corazón, necesitas a Dios en tu vida, amén. Fíjese lo que dice: los que pierden los estribos con facilidad, ¿alguien de acá pierde los estribos fácilmente? Tendrá que sufrir las consecuencias. Los que explotan fácilmente tendrán que sufrir las consecuencias. Papás, mamás explosivos, hay esperanza en Dios. Él te quiere cambiar, Él te quiere ayudar, por eso nos da su palabra. Porque a veces reaccionamos desde ese instinto, explotamos, ¿verdad? Perdemos los estribos. Y entonces, ¡ay, mocosa! Y empezamos a herir a nuestros hijos. Y ellos crecen con una malformación espiritual debido, ¿verdad?, a que nosotros, ¿verdad?, no supimos tener el dominio propio. Y no le permitimos a Dios guiarnos y gobernarnos. Así que hoy yo te estoy haciendo un llamado, papá, mamá, toda persona que estás acá, déjate gobernar por Dios. Deja que Él te ayude. Luego sigue diciendo: si los proteges de ellas una vez, tendrás que volverlo a hacerlo. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu vida. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Amén? El propósito del Señor prevalecerá. Otra traducción dice, me gusta lo que dice, consigue el consejo y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu vida. Y otra traducción dice lo siguiente: las personas dan consejo creyendo que su propia sabiduría es correcta para dirigir a una persona. Pero dice, pero no hagas caso de eso. Haz caso a la palabra de Dios, porque ese propósito prevalecerá. Amén. Necesitamos la palabra de Dios, que nos va a ayudar a prevalecer como padres, que nos va a ayudar a prevalecer, ¿verdad?, en la crianza como a nuestros hijos. Quiero terminar diciéndote esto: tu hijo necesita que lo pastorees. Tu hijo necesita que pastorees su corazón. Ahorita creo que tienes un lado, dile: tu hijo necesita que pastorees su corazón. Mira, un pastor guía, un pastor acompaña, un pastor ama, un pastor se da, está con ellos, con las ovejas, pero también corrige con su cayado. Y el cayado tiene una curva que lo saca, ¿verdad? Cuando una oveja se mete entre las ramas y se atora por ser desobediente, el pastor va con su cayado y la saca y la regresa. Eso es lo que hace un pastor. Y como a ti como padre y como madre, Dios nos ha puesto en esa posición para pastorear a nuestros hijos correctamente. Así que, ¿cuál es el punto, el propósito o el objetivo de la crianza espiritual? El corazón de nuestros hijos. El corazón de nuestros hijos. Vivir estas verdades nos ayudarán a cuidar su corazón. Necesitamos cuidar su corazón, ¿sí o no? Si tú estás acá, joven, cuando empieces tu matrimonio, cuida el corazón de tu esposo o de tu esposa, y también cuida el corazón de tu hijo. Vale más el corazón de tu hijo. Vale más el corazón de tu hijo que un adorno que tenías en tu casa. Vale más su corazón. Vale más su corazón de tu hijo que una mala calificación. No estoy diciendo, ¿verdad?, que le des permiso, pero si cuidas el corazón de tu hijo, va a aprender a ser obediente.
Va a aprender a que lo hace por amor. No lo hace por autoritarismo, sino la consecuencia, ¿verdad? A que tú y yo cuidamos su corazón es obediencia. Así que corregir es guiar, tener paciencia, animar y no golpearlos desde nuestros impulsos. Un cambio de conducta es un fruto glorioso, pero lo que nuestros hijos necesitan es un corazón nuevo. Sí. Nuestros hijos necesitan un corazón nuevo. Así que solo un padre que ha trabajado por tener un corazón nuevo ayudará a su hijo, ¿verdad?, a que el corazón nuevo sea formado en él. Y Salomón lo comprendía. Fíjese, 3 versículos que quiero decirle. En el Proverbio 3, versículo 1 dice: tu corazón guarde mis mandamientos. Y luego otro proverbio en el versículo 3 dice: escribe misericordia y verdad en la tabla de tu corazón. Salomón sabía que era importante el corazón de su hijo. Y luego Proverbio 3, versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Sí? Hacemos esto. ¿Por qué necesitamos enseñarle a nuestros hijos cuál es una conducta apropiada? ¿Por qué necesitamos enseñarle a nuestros hijos cuál es una conducta inapropiada? ¿Por qué necesitamos enseñarle a nuestros hijos que si obedecen van a acarrear bendición, pero que si no obedecen van a acarrear maldición? Porque necesitamos que su corazón sea restaurado, sea renovado, y necesitan estos principios en su vida. Amén. A medida que capacitamos a nuestros hijos con la palabra de Dios, el fruto de la obediencia va a empezar a crecer en su corazón. A medida que tú y yo usemos la palabra de Dios y no nuestras palabras. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Cambia hoy. ¿Quieres corregir a tu hijo? No hables de tus palabras. Es buena idea, pero no es tan buena idea. Porque muchas veces nos retraemos de lo que dijimos, ¿sí o no? Toma la palabra. Siente a tu hijo y tú hiciste esto. Mira, la palabra de Dios dice esto. Dios dice esto. Él tiene que entender que hay alguien supremo, hay alguien superior que está rigiéndolo todo y gobernándolo todo. Y necesitamos enseñarle a través de la palabra. Siéntate, mira, la palabra de Dios dice, ¿sí?, ¿verdad?, esto, que el que guarda silencio es sabio. Sé prudente en tu propia opinión, ¿verdad? Y usas la palabra, eso va a empezar a producir vida en un momento en el corazón de tu hijo. Así que oremos para ver el fruto de la obediencia en su corazón. Instruyámoslos en la palabra de Dios. Amén. Cambie. Usemos este libro hermoso para poder ayudar a nuestros hijos. Padre y madre, únanse a vivir estos principios. No debatan el uno al otro, pónganse de acuerdo, pongámonos de acuerdo, unamos fuerzas y guiemos a nuestros hijos por el camino correcto a través de la palabra. Pero primero, papá y mamá, antes de vivir estos principios, necesitas tener unidad con tu esposo o tu esposa. Necesitan estar de acuerdo con esto, porque ellos lo van a ver a través de nosotros. Mire, yo le voy a decir así, un ejemplo. Si en su casa usted dice: mi esposa y yo somos uno, porque la Biblia dice que el esposo y la mujer se unen y son uno, ¿sí o no? Eso es lo que dice la Biblia. Pero en mi casa, yo soy uno con mi esposo y con mi esposa, pero mis finanzas son apartes. Pierdes autoridad para con tus hijos. Pierdes autoridad, porque le estás enseñando que no en todo, ¿verdad?, se necesita esta unión. ¿Y qué quiere decir con esto? Muchas veces perdemos esa autoridad frente a nuestros hijos, porque nos basamos en nuestros propios preceptos y no en lo que dice la palabra de Dios. Pero si tú y yo comenzamos a seguir la palabra de Dios, ¿verdad?, entonces retomaremos la autoridad necesaria para guiar a nuestros hijos. Amén. Así que tenemos que empezar con algo. Hoy quiero que empecemos juntos, que empecemos orando para que nuestros hijos tengan un nuevo corazón, para que Dios los renueve y los restaure de toda herida que tal vez pudimos causarles, de toda palabra que tal vez pudimos, ¿verdad?, transmitirles y fue negativa, de todo golpe, de toda herida que les causamos. Necesitamos orar para que Dios renueve y restaure su corazón, y para que tú y yo comencemos una vez más. A Dios le encantan los nuevos inicios, ¿verdad? Iniciar de nuevo. Padre, madre, necesitas iniciar de nuevo, pero síguete, ¿verdad? Y tómate de la mano de Dios y comienza a criar a tu hijo con la ayuda de Dios a través de la palabra.
Así que tenemos que empezar orando. Y hoy quiero que te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a orar por tus hijos. Vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que sea en el corazón de tus hijos. Porque gran parte de nuestra crianza sucede mientras estamos de rodillas, iglesia. Gran parte de nuestra crianza sucede cuando estamos de rodillas, orando a Dios: Señor, dame la sabiduría para poder tratar este asunto con mi hijo. Ayúdame a guiar a mi hijo, Señor. Dame las palabras, cambia la maledicencia, Señor, que hay en mi vida. Cambia mis malos pensamientos, Señor. Ayúdame a darle palabras de afirmación a mi hijo, a mi hija. Ayúdame, Señor, a darles palabras de vida que transformarán todo lo que ellos son. Así que yo hoy quiero decirte algo, papá, mamá. El Espíritu Santo está aquí y quiere renovar tus fuerzas. Tal vez te has sentido mal o te has cargado una culpa que Dios no ha puesto delante de ti. Y hoy yo quiero orar y decirte que ese peso, ese yugo, ya no tienes que cargarlo más. Déjalo acá y con humildad ríndete al Señor y pídele perdón si tal vez la crianza que has llevado ha sido bajo tus propios preceptos, bajo tus propios argumentos. Y dile al Señor: yo hoy quiero dirigir a mis hijos a través de tu voz, a través de tu palabra, Jesús. Vamos a llorar en tu lugar. Dile: Señor, aquí estoy. Perdóname si tal vez no he sido un padre, Señor, conforme a la Escritura y conforme a tu corazón. Porque Dios no quiere padres perfectos. Él quiere padres que tengan el corazón de Dios. Él quiere madres que tengan el corazón del Padre Celestial. Vamos a decirle: Señor, pon ese corazón en mí. Aquí estamos, Dios. Te buscamos, perdónanos. Perdónanos si no hemos sabido guiar a nuestros hijos. Pero hoy queremos enmendar, Señor, nuestro camino y poder criarlos, poder guiarlos, Señor, poder fortalecer su vida espiritual, amado Señor. Hoy queremos ser obedientes a ti, Jesús. Vamos, dile: descansa en Él, es tiempo. Dile: Señor, ayúdame, te necesito. Dile: quiero que estés conmigo. Dile: Señor, tal vez he herido con mis palabras a mi hijo, a mi hija. Dile: Señor, quiero cambiarlo. Renueva su corazón. Vamos, ora por tu hijo, aprovecha este momento. Ora por tus hijos. Dile: renueva su corazón. Sánalo, Señor. Restáuralo. Yo sé que tú lo puedes hacer. Si tu hijo te ha maldecido, está grande y te ha maldecido, vamos a orar por él y dile: Señor, restaura ese corazón. Renueva ese corazón, Dios. Ponlo en las manos de Él, entrégaselo a Él. Dile: Señor, aquí está, lo pongo delante de ti. Y hoy descanso en que cuando ya no puedo yo, Señor, tú eres el Padre que está con nosotros y está con nuestros hijos. Tú estás, Señor, ahí. Padre, renueva nuestras fuerzas. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos a ser padres sabios, padres llenos de tu Espíritu, padres, Señor, metidos en oración, padres y madres que amen tu palabra. Guíanos, Señor. Guíanos. Vamos, si tienes allá a tu hijo a tu izquierda, a tu derecha, ora por él, ora por él. Vamos, ahí ora por él, aprovecha este instante. Espíritu Santo, sé tú trayendo, Señor, consuelo, fortaleza. Derriba todo argumento, Señor, que se ha levantado en el corazón de cada hijo. Derríbalo, Señor. Cada argumento que se ha levantado para juzgar a sus padres, Señor, derríbalo, Espíritu Santo. Derríbalo en esta tarde, Señor. Haz tu obra, Señor, en cada hijo acá, en cada hija, Señor. Transforma. Y también, Señor, sé tú en el corazón del Padre, Señor, de madres que son heridas, Señor, que sienten que no lo han hecho bien, que se culpan, Señor, por la responsabilidad, Dios, que sus hijos han llevado. Padre, hoy trae sanidad, hoy trae fuerza, hoy trae ánimo,
necesitamos, Señor. Ayúdanos, te necesitamos. Oh Espíritu Santo, te necesitamos. Que restaura cada familia aquí. Restaura cada relación entre padres e hijos. Restaura, Espíritu Santo. Renueva, vamos, si tu hijo no está aquí, ora por él. Ora por él para que Dios lo encuentre en donde quiera que esté. Ora, dile: Dios, quiero que tú encuentres a mi hijo, a mi hija. Vamos, ora por él. Sí, Jesús, aquí estamos. Renueva, Señor. Aún, Dios, de esos hijos que no vinieron, mandamos la palabra como aquel centurión te dijo a ti, Jesús, y mandamos palabra para que su corazón sea traído con cuerdas de amor a ti, Dios, y pueda ser seducido por ti, amado. Aquí estamos. Vamos, aprovecha este momento. Abraza a tus hijos ahí, dales palabras de afirmación. Ora por ellos. Ora por ellos, ora por ellos. Ora por ellos. Vamos ahí.